¿Se encuentra presente? ¿Qué tal? Sí, te escucho. Bien, bien, estimado doctor. Ahorita vamos a iniciar con la presentación para darle pase a la presente disertación. Bien, estimados participantes, nuevamente les doy la bienvenida a este diplomado especializado en Derecho Penal, Fundamentos Básicos, a la clase número 6, como ya he mencionado, la responsabilidad penal, quien estará a cargo del doctor Ramón Mariluz Piñatelli, quien es abogado defensor particular en litigios penales, socio fundador del estudio jurídico Mariluz Piñatelli Abogados. Tiene estudios de posgrado en Derecho Penal, estudios de posgrado, especialización universitaria en Derecho Penal, Derecho Procesal Penal y Derechos Humanos, amplia experiencia en el sector justicia, poder judicial y ex abogado adscrito al despacho jurídico de la Fiscalía de la Nación, colaborador y difusor académico en reconocidos portales jurídicos y expositor en diversos eventos jurídicos en materia penal y procesal penal a nivel nacional. Es importante, estimado participante, mencionarles que al finalizar de la clase se les dará un lapso de 5 minutos para que puedan realizar sus preguntas a través de mensaje de Zoom o, en todo caso, puedan levantar la mano y se les dará la debida autorización. Bien, doctor, adelante, muy buenas noches. ¿Qué tal? Muy buenas noches con todos. Absolutamente agradecido a la invitación del Diario del Abogado y al Ilustre Colegio de Abogados de Madre de Dios por nuevamente confiar en mi persona para poder tratar algunos temas muy interesantes referidos a la responsabilidad penal, un tema bastante amplio porque la responsabilidad penal abarca de por sí muchos tópicos de la teoría del delito. Entonces ahí vamos a tratar de hacer un resumen de cada apartado en concreto que fundamenta lo que es responsabilidad penal y finalmente emitiremos algunas conclusiones, sin dejar de mencionar que también daré unos tópicos respecto a cómo se ventilan estos temas, cómo se ventilan estas causas en la práctica, que es lo más importante, porque no nos sirve de nada una teoría que en la práctica no se puede presentar o no se puede postular. Entonces vamos a comenzar con esta disertación agradeciendo nuevamente al Diario del Abogado y como les menciono, el tema que a mí se me ha asignado es el tema referido a la responsabilidad penal. Y responsabilidad penal uno se pone a pensar y lo primero que dice es responsabilidad penal, pero uno piensa y dice atribuir algo a alguien, ¿no es cierto? Por algo uno es responsable. Cuando uno es responsable de algo es porque se le puede imputar algo directamente a esa persona. Por algo es responsable. Nosotros somos responsables de muchos factores, por ejemplo, en nuestra vida, pero que escapan o no llegan a la esfera del índole penal. Por ejemplo, muchos son responsables de realizar de repente mantenimientos en su casa, de repente de ver la alimentación a los hijos, pero la responsabilidad penal tiene un tópico más. La responsabilidad penal, primero que todo, se fundamenta sobre la base de la existencia de la norma jurídica. Es decir, tiene que existir una norma jurídica para que pueda sostenerse la idea de la existencia de la responsabilidad penal. Sin una norma jurídica, la responsabilidad penal no existe. ¿Por qué? Porque la responsabilidad penal implica que la persona que puede cometer un delito tenga que verse motivada por la norma, por el ejercicio de la norma. Tiene que estar motivada por la vigencia de la norma. Entonces, eso es muy importante. Eso es muy importante. Lo que también es importante tomar en cuenta en la responsabilidad penal, como les digo que es algo amplio, es un fundamento, es un sentido bastante amplio, es que la responsabilidad penal, así como yo lo he venido delimitando, uno puede tomarlo en cuenta desde dos posturas, desde la postura de la acción y desde la postura de la culpabilidad. ¿Por qué digo esto? Porque normalmente una acción siempre está motivada por un comportamiento humano. Esa es la base de la teoría del delito. La teoría del delito abarca siempre el comportamiento humano, siempre va a ser así. La tipicidad, como ustedes saben, es el encuadramiento a la conducta, es el encuadramiento, ahí no va a haber ningún problema, es el encuadramiento del tipo penal el encuadramiento de la conducta al tipo penal. La antijuricidad, como ustedes ya conocen, doctores, es que esa norma tenga que estar tipificada, o sea, contraria a derecho, pero la culpabilidad exige algo más, y es lo que vamos a ver ahorita en lo que es la responsabilidad penal. Entonces, voy a compartir, no sé si estoy habilitado para compartir diapositivas. Sí, ¿no? Me parece que sí. Sí, doctor, A sí, ver, está bien. excelente, excelente.
ver, un minuto, por favor. Ahí no se logra visualizar todavía, ¿no? Ah, No, pero está visualizando la pantalla, me parece, ¿no? sí, sí, sí se está visualizando. Ya, perfecto. Entonces acá tenemos unas diapositivas para poder ilustrar un poco mejor todo esto. A ver, miren, la responsabilidad penal vamos a fundamentarla, vamos a hablar desde los supuestos de la acción y la culpabilidad. Para que no nos vaya a ganar el tiempo, vamos a comenzar con lo siguiente. Primero, doctores, la norma penal como punto medular sí o sí está orientada. Siempre la norma penal, el fundamento de la existencia de la norma penal está siempre orientada para un receptor, para alguien que pueda comprenderla, para alguien que la pueda entender. Y esos somos nosotros, los seres humanos, las personas que convivimos en una sociedad. La norma penal está orientada hacia nosotros, siempre. Si nosotros logramos comprender de que existe una norma jurídica que tiene como finalidad poder regular ciertos comportamientos, ciertas ideas, vamos a poder, más allá de que eso ayuda a una convivencia en sociedad, es el comportamiento humano la base de la teoría del delito. A lo que me explico, no puede haber delito sin un comportamiento humano. Y este comportamiento humano tiene que estar regulado sí o sí, obligatoriamente. Lo que regula el comportamiento humano es la norma jurídica. Eso debemos de entenderlo. Ahora, una vez que nosotros hemos entendido eso, hay que tomar en cuenta los conceptos de acción. Porque como yo les comento, la responsabilidad penal se tiene que fundamentar sobre la base de un comportamiento. Y la doctrina ha denominado que ese comportamiento se llama acción o omisión, directamente, en términos sencillos. Es decir, el comportamiento que uno realiza tiene que estar manifestado por una acción, una acción física o de repente por el dejar de hacer algo. Por eso acá yo le establezco e indico acción jurídica penal, acción en lo que vendría a ser un comportamiento concreto, hacer algo o una omisión, el dejar de hacer algo. Eso tiene que estar absolutamente clarísimo. Y lo digo porque la responsabilidad penal, lo vuelvo a repetir, se tiene que fundamentar sobre la base de algo. Tú como ser humano, como persona que convive en sociedad, tienes que hacer algo. Si tú no haces algo, no podrían sancionarte. Pero es que ese algo, doctores, debe de dejarse claro y se debe comprender que ese algo que uno realice tiene que estar motivado o tiene que siempre ser conducido por la voluntad humana. Eso es lo que indica la doctrina. Ese algo que tú vayas a hacer, ese comportamiento o esa omisión, tiene que formar parte de la voluntad humana. Si uno no tiene un control sobre ese algo que va a realizar, no podría denominarse que realiza una acción en concreto, porque la acción está motivada por la voluntad humana. Entonces, si uno se circunscribe a ello, el comportamiento que uno realiza está motivado por la voluntad humana siempre. Esa voluntad humana permite que uno pueda realizar comportamientos en concreto. ¿Cuáles son? Por ejemplo, uno puede salir, uno realiza hacer sus actividades, uno va al trabajo, hay una voluntad de hacerlo, realizas una acción. Una omisión, tú dejas de hacer algo en concreto. La doctrina, doctores, la doctrina respecto a los conceptos de acción, hoy por hoy encuentra un fundamento final en la teoría de la acción social. Pero anteriormente el concepto de acción estaba delimitado por lo que era la acción bajo una manera o una postura causal que profesaba el profesor Frank von Liszt, la acción de una manera o una postura final que postulaba el profesor Han Belzel y la acción de una forma de entenderla como una adecuación social, más parecido a lo que hoy vendríamos a ver como funcionalismo. A manera de síntesis, cuando nosotros hablamos de la acción, a manera de causalidad,
Valorábamos simplemente que uno realice un comportamiento y que ese comportamiento realice un resultado, se materialice en un resultado concreto. Uno, por ejemplo, disparaba a una persona, esta persona tenía que morir. Si esta persona moría, se entendía que había acción. Eso generaba problemas. ¿Por qué? Porque si uno la acción la tomaba en cuenta desde una postura causalista, ¿qué uno podía decir cuando existían, por ejemplo, comportamientos omisivos? O de repente existían comportamientos que quedaban en tentativa. En efecto, vamos a poner un ejemplo. Uno dispara a una persona, le dispara múltiples veces, no lo matas. Para el concepto causal de acción, ahí no habría un resultado porque no lo has matado. Entonces, si no hay un resultado, en lo supuesto causal no había acción. En el supuesto final que indicaba o manifestaba el profesor Han Belsen, la finalidad se tenía que tomar en cuenta, pero también presentaba problemas, porque él decía, para que exista acción tiene que haber un comportamiento voluntario, sí o sí tiene que existir un comportamiento voluntario, pero a ese comportamiento voluntario hay que agregarle una cuota de finalidad, lo que conocemos como dolo hoy en día. Pero ¿qué pasaba también cuando, por ejemplo, ocurrían sucesos como podrían ser los delitos culposos o imprudentes? En los delitos culposos o imprudentes, uno decía, hay una voluntad, pero ahí no tienes una voluntad. Tú no buscas que algo suceda. Entonces se sostenía que tampoco había acción bajo esa postura. Es recién con la teoría de la acción social, estimados amigos, que se valoran los dos. Se valoran el poder realizar algo y se valora también la finalidad que uno tenía o que uno tendría. Y es si es que pudo prever ese resultado. Esta es una postura que hoy está un poquito ligada a lo que vendría a ser el funcionalismo. Pero no voy a tocar temas concretos de imposición objetiva porque me interesa que esto se entienda. Entonces, doctores, partimos de esa concepción. La acción es un comportamiento sí o sí que tiene que realizar una persona. Este comportamiento se puede expresar en una acción o en una omisión. Una acción, realizar algo. Una omisión, no hacer nada. Pero en sentido estricto se denomina acción. Y estos dos comulgan sobre la base del derecho penal, porque estos dos se denominan, como menciono, acción de manera concreta y son tomados en cuenta. Ahora, aparte de ello, debemos entender de que la existencia de la norma jurídica está solamente pensada para nosotros, los que somos receptores de la norma. Al derecho penal, no, el derecho penal no puede imponer una sanción, doctores, estimados amigos, a alguien que no pueda comprender la norma. El que no comprenda la norma no puede ser imputable. Entonces, nosotros tenemos que comprender la norma, pero está dirigida siempre a nosotros como receptores de la norma jurídica. Eso como punto número uno para que se pueda entender y vamos delimitando. La responsabilidad penal se erige desde un primer momento, que vendría a ser con la acción, que es el primer elemento de la teoría del delito. Esta ha tenido varias teorías que han ido evolucionando, pero hoy por hoy está aceptada una teoría social de la acción, que ha pasado por la causalidad, que ha pasado por el finalismo y que hoy por hoy está un poquito más arraigada a lo que vendría a ser el funcionalismo que postulan tanto el profesor Roxin como el profesor Gunther Jacobs. Eso tenemos que tomarlo en cuenta, de plano. Aparte de eso, una vez que hemos entendido que la acción es el primer elemento y sobre él parte la teoría del comportamiento humano, debemos comprender también, doctores, acá también lo establezco en la siguiente, esto lo acabo de mencionar, existe la teoría de la acción causal, la teoría personal de la acción, la teoría de la acción final y la teoría social de la acción que hoy por hoy es la más aceptada, la teoría social de la acción. ¿Por qué? Porque valora dos supuestos, valora el poder haber realizado algo y si no es así, haber tenido quizás la posibilidad de prever. Ya no nos quedamos solo con que produzca un resultado porque ya les mencioné que existen problemas con los comportamientos omisivos, con la tentativa, tampoco con la acción, con la teoría de la acción final, porque, por ejemplo, en un delito culposo ahí no tienes una finalidad en concreto, hay una falta de deber de cuidado. Tú no buscas algo, no estás motivado por algo, sucede porque, bueno, no has tenido cuidado. Entonces, hoy por hoy, nuestra teoría de la acción social, que la establezco en color rojo, está más arraigada o está más vinculada a lo que venía a ser posturas referidas al funcionalismo. Es decir, que esta persona podría quizás, conforme a su rol o no, podría realizar ciertos comportamientos o no, si se encuentra realmente en la obligación de realizarlo. Nosotros, ahora como les digo, si hemos ya comprendido esta postura, doctores,
de que la norma jurídica está pensada para nosotros y la acción es el primer supuesto que tiene que existir para determinar lo que vendría a ser apartados de responsabilidad penal, también tenemos que tomar en cuenta de que existen supuestos en los que esta acción en concreto no se puede ya tomar en cuenta, ya no se puede valorar, se anula. Y si se anula, consecuentemente también se anula lo que es la responsabilidad penal. Por ejemplo, esto ya lo hemos mencionado, la norma jurídico penal, receptor del mensaje, comprensión del contenido, tenemos que ser nosotros. Si nosotros no comprendemos el contenido de la norma, primero que no podríamos hablar de que podría existir una acción respecto a nosotros. Eso es uno. Más allá de ello, uno, como les menciono, uno tiene que comprender lo que diga la norma. Más adelante lo vamos a tocar cuando hablemos de culpabilidad. Hay supuestos en los que también la norma, hay supuestos en los que también la acción, si bien es cierto, existe un cambio, existe una modificación en el plano fáctico en el mundo, existe eso, el tema es de que no puede ser tomado en cuenta, no puede ser valorado, porque existen circunstancias en específico, en concreto, que van a evitar que se tomen en cuenta, porque van a sesgar la voluntad de una persona. Recuerden los que le mencioné, que la voluntad es el pilar para que se pueda sostener la existencia de un comportamiento y que este comportamiento sea una acción, sea típico, sea antijurídico, sea culpable. Todo nace de la voluntad humana, que si bien es cierto, el profesor Roxin lo ha llamado espiritualidad, de repente Wells lo ha llamado finalidad, ya se ha llegado a un consenso de que todo parte de la voluntad de la persona. Desde la voluntad, desde ese momento podemos tomar en cuenta de que la persona desea y es libre de realizar un comportamiento. Si la persona es libre de realizar un comportamiento, podemos hablar de que realiza algo con conocimiento y voluntad, porque así lo desea. No obstante, pueden haber, como les menciono, circunstancias que vayan a sesgar la voluntad y el control que uno tenga sobre determinados actos, y son lo que se llaman los apartados de la ausencia de la acción. Me explico. Pueden haber, me explico. A ver, acá yo establezco tres supuestos. La doctrina a veces indica algunos más, pero yo creo que son tres suficientes para poder comprender ello. Fuerza física irresistible, movimientos reflejos y los estados de inconsciencia. Fuerza física irresistible. La fuerza física irresistible, doctores, es una circunstancia especial que evita que la voluntad se pueda manifestar directamente, deliberadamente. A la persona que es sujeta de fuerza física irresistible no puede expresar su voluntad, se encuentra privado de expresar su voluntad, porque existe una fuerza externa que le evita que pueda expresar su libre voluntad o aparte de ello, o sea, más allá de que quisiera quizás determinarse a esa comprensión, no puede hacerlo porque esa fuerza evita. Por ejemplo, un ejemplo de fuerza física irresistible, ¿cuál podría ser? Un ejemplo podría ser a la persona que de repente hace de ferroviario, trabaja de ferroviario, se queda dormido, la atan de manos. Y esta persona tenía la obligación directa de poder cambiar las vías del tren. A esta persona la atan de manos y como precisamente se encuentra atada de manos, ya no le es posible poder realizar lo que debería realizar. El tren pasa y bueno, se estrellan. Un ejemplo de fuerza física irresistible. Existe una fuerza externa que evita que tú puedas realizar algo. Por más de que tú eres consciente y dices, yo tengo que cumplir con esto porque puedo encontrarme en problemas. No te es posible, porque esa fuerza doblega tu voluntad y no hay una manera de poder realizar ello. El ejemplo que yo les acabo de proporcionar es un ejemplo omisivo de hacer algo. Es un ejemplo omisivo. Esta persona tendría la obligación. No lo hace al final, pero no lo hace no porque quiera. No lo hace porque se encuentra doblegado por una fuerza física irresistible que le impide realizar ello. Otro ejemplo podría ser que de repente tú caminas con una persona, caminas con un colega, al otro costado hay otra persona, tú al otro colega lo empujas, ese empuja a otra persona y termina muriendo. La persona no quiso empujarlo, pero la persona actuó por una fuerza física irresistible porque tú lo has empujado. Y él por más de que no ha querido, es imposible porque hay algo que supera, que evita que tú puedas determinarte conforme a tú desees hacerlo. Entonces ese es uno. Dos, son los movimientos reflejos.
los movimientos reflejos, pero deben de tomarse en cuenta ciertos movimientos reflejos, doctores. Porque hoy por hoy se ha hablado mucho quizás, o se menciona mucho de los movimientos de cortocircuito, o de repente también lo que vendría a ser el tema referido a lo que vendría a ser circunstancias súbitas y pasajeras como emociones violentas. Yo sostengo que los movimientos reflejos, doctores, únicamente son los movimientos que generan una anomalía, no, genera una alteración o una excitación fisiológica de los aparatos motores. Es decir, que estos aparatos motores se ven de alguna manera impulsados o excitados, pero por un impulso directo del cerebro, que no pasa por la conciencia. Si esto no pasa por la conciencia, no puede hablarse de que exista voluntad. Y si no existe voluntad, no puede hablarse de que exista acción, porque hemos dejado claro que la acción, como primer elemento para determinar responsabilidad penal, requiere la existencia de la voluntad humana, lo cual en este caso no puede suceder. Por eso se llama movimientos reflejos. Un ejemplo de ello, encontrarse de repente o ser quizás una persona que sufre que sufre de epilepsia. ¿Qué tal si de repente tú una persona o la persona o quizás alguien conoce una persona, se va a un museo, se va a un lugar donde hay piezas muy caras, lamentablemente entra un ataque de epilepsia, la persona comienza a convulsionar y estas piezas caras se rompen y se destruyen? ¿Se le podría imputar a esta persona por daños? No sería posible porque esta persona no ha podido determinar su voluntad como quisiera. Es que ese comportamiento no pasa por la conciencia. Ese comportamiento pasa por una excitación o una alteración fisiológica de los aparatos motores que conectan un impulso a la extremidad, que es una causa exclusivamente biológica o de enfermedad. Entonces no podría hablarse de que existe una voluntad. En ese supuesto, ese comportamiento que ha realizado en físico de que se haberse movido se anula y no existe acción. Otro caso también podría ser un estado de inconsciencia. Un estado de inconsciencia, ¿cuál podría ser? Por ejemplo, el sonambulismo. O también podría ser ¿cuál? Podría ser también uno referido a lo que vendría a ser el encontrarse dormido. En el estado de inconsciencia no es que tu voluntad se va a ver sesgada y tú puedes quizás comprender algo, es que tú no tienes conciencia absoluta de lo que puede pasar o de lo que está sucediendo con tu cuerpo. El ejemplo del sonambulismo, la persona que es sonámbula no puede comprender lo que está haciendo. ¿Por qué? Porque simplemente es su propio aparato motor el que a través de un impulso comienza a realizar movimientos, pero no está deliberado a través de la conciencia. No pasa por una afirmación de la persona de querer hacer algo, no, sino se encuentra directamente apartado de ese plan. Otro ejemplo podría ser ¿cuál? La madre que se queda dormida y lamentablemente se queda dormida y termina aplastando a su hijo después de amamantar. Podría ser estado de inconsciencia, no ha sido su voluntad, entonces no puede sostenerse que exista acción. Ahí también pueden haber supuestos en los que quizás podría discutirse, se llama la doctrina del acto libera causa. Por ejemplo, podría ser el supuesto de que en estado de inconsciencia también se admite lo que vendría a ser la alteración por estupefacientes o drogas. Y si uno habla también de que podría ser un tema referido a estupefacientes o drogas, hay que tomar en cuenta, por ejemplo, o quizás un estado alcohólico, hay que tomar en cuenta cuánto es el grado. Hay que determinar si es que esa persona se ha colocado en ese estado directamente para poder realizar algo. Porque hay muchos que quizás alegan encontrarse en un estado de inconsciencia con un grado de alcohol que sobrepasa lo que indica el Código Penal, de repente en caso de manejo, y pueden decir, no, pero yo me encontré en estado de inconsciencia. Sí, pero hay que determinar si es que realmente esa persona decidió ponerse así. Eso es un tema también. Muchos sostienen, muchos doctrinarios sostienen y penalistas que se debería quizás recastigar la acción precedente a ello, aunque eso está todavía discutido. Entonces, tenemos estos tres, la fuerza física irresistible, los movimientos reflejos y los estados de inconsciencia. Acá también lo he establecido en la lámina una interrogante que indica qué sucede con los actos pasionales y actos de cortocircuito y actividades que que se basan en modelos de conducta ya ensayados. También podría ser. Acto de cortocircuito, un acto de cortocircuito o de repente también una posición pasional. Quizás uno pueda argumentar, no, en ese momento la persona perdió la conciencia de lo que hacía y actuó por un impulso, pero siempre hay un destello fugaz de conciencia. No es lo mismo, por ejemplo, tener un ataque de epilepsia que encontrarse en una emoción violenta o pasional. En la emoción violenta o pasional hay un destello fugaz de conciencia. Tendría que ya analizarse muy detalladamente si es que esta persona no podía ya comprender lo que estaba haciendo por ese estado alterado, perturbación mental.
pero normalmente la doctrina indica que en estos casos, o al menos a mí en el ejercicio profesional, cuando han pasado casos así, no suele argumentar, por ejemplo, la defensa o dependerá de la estrategia que ha existido un caso de ausencia de acción, porque se entiende que existe una mínima voluntad que aún puede controlar. Entonces, en concreto, para cerrar con este apartado de ausencia de acción, son circunstancias que evitan que la voluntad pueda ser representada, ya sea por causas externas, ya sea por cuestiones biológicas, o ya sea también por estados de inconsciencia que la misma persona ha inducido, o quizás también sean biológicos, ¿no? Eso también es importante y tenemos que valorar. Acá también yo establezco una lámina que indica cualidad de la acción, cualidad de la acción. Y esto lo establezco con la finalidad de poder determinar qué es lo que uno debería de preguntarse o no cuando existen dudas de que si es que existe acción o no. Por ejemplo, lo que podríamos hacer sería preguntarnos, ¿existe un comportamiento humano? Eso es de cajón. Si no existe un comportamiento humano, no podemos hablar de acción. Y si no hablamos de acción, no podemos hablar de responsabilidad penal. Eso es imposible. Es imposible. Tiene que haber un comportamiento humano, ya sea un comportamiento en concreto, realizar algo o dejar de hacer algo, una omisión, pero tiene que existir. Lo segundo que tendríamos que argumentar sería, ¿este comportamiento estaba dominado o era dominable por la voluntad del individuo? Eso también hay que tomar en cuenta. Y allí entrarían a tallar si es que podría existir alguna circunstancia de ausencia de opción o no. Si podría existir alguna circunstancia de ausencia de opción o no, no podríamos hablar de que era controlado por la voluntad de la persona. Y si no ha sido controlado por la voluntad de la persona, no podríamos hablar de que existe una acción en concreto. Entonces eso es muy importante también tomar en cuenta y determinar. Y finalmente, este comportamiento humano voluntario es socialmente relevante y esto es lo que yo quería indicar. Esto último que indica es socialmente relevante, ¿a qué me refiero? Y acá podríamos quizás ya entrar a tallar a apartados quizás referidos a lo que vendría a ser de la imputación en concreto, de la objetividad del tipo. Porque acuérdense que hablamos de una teoría de la acción que hablaba de la teoría, claro, de la acción social. Y esta teoría de la acción social, ¿qué nos decía? Que no se quedaba ni con la causalidad ni con la finalidad, sino que valoraba la causalidad, valoraba también la finalidad, pero también tomaba en cuenta si es que este resultado era conforme a sus competencias o no. Y si es que era conforme a sus competencias o no de la persona, reviste un reproche social, o sea, realmente es realmente relevante, social, afecta de alguna manera a la sociedad, delitos de persecución pública, por ejemplo. Son de persecución pública, ¿por qué? Porque afectan a la sociedad. Son relevantes, son sociales, porque son de relevancia social. Entonces, eso también hay que tomar en cuenta. Si nosotros delimitamos estos tres, podemos establecer de que en efecto ha existido una acción en concreto en el comportamiento efectuado, ¿no? Como lo mencionaba hace unos minutos, todo este comportamiento pasa directamente por la voluntad, que forma parte del subconsciente o del inconsciente de la persona. La persona es capaz de deliberar esto. Ahora, antes de entrar a culpabilidad, digo que la persona es consciente y haciendo un pequeño preludio a culpabilidad, porque una persona ¿desde cuándo es consciente, doctores? Para el código, una persona es posible de reproche a partir de los 18 años, pero también cuando son personas jóvenes que tienen 15, 14, 13 años, también son conscientes de sus actos, sino que les falta madurar un poco, pero también son conscientes. Quizás por eso es que existe un código del niño y adolescente y quizás por eso existe un código penal que es para nosotros que somos adultos, ¿no? Porque se tiene que determinar o establecer también de que las personas menores de 18 años también pueden cometer algunos comportamientos defraudados que no se llaman delitos, se llaman infracciones a la ley penal. ¿Y cuál es el reproche? Las medidas socioeducativas, pero que también pueden realizar comportamientos de lo que se denomina acción. Entonces, eso hay que tomar en cuenta, doctores. Debemos de tomar en cuenta entonces como este primer apartado de lo que es la acción en concreto, antes de pasar a culpabilidad, que número uno, la acción, aparte de que es el primer elemento de la teoría del delito, solamente puede encontrarse dominada por el entendimiento de la existencia de una norma jurídica. Si nosotros comprendemos la norma jurídica que está en nuestro ordenamiento en concreto y pese a que la comprendemos, realizamos un comportamiento que está mal, eh, van a haber problemas. Este comportamiento se manifiesta a través de una acción y una omisión, así como el establecido, el hacer algo o el dejar de hacer algo.
Eso es absolutamente necesario comprender. Si la persona no tiene la capacidad de poder comprender, de poder ser receptor de la norma jurídica, no tendría sentido que existan sanciones penales, porque solamente se sanciona penalmente cuando una persona ha actuado con voluntad. Y la persona cuando actúa con voluntad pese a saber la norma, recién puede ser posible de una sanción. Por eso es que el punto medular para sostener la existencia de la acción es la voluntad. Y la acción es uno de los primeros supuestos para determinar la existencia de responsabilidad penal, que es el tema que se nos ha asignado. Entonces eso tenemos que tomarlo absolutamente en cuenta, estimados amigos. Luego de ello, luego que uno, ya vamos a poner este ejemplo, luego que uno ha determinado que en efecto existe acción, ha sido una acción, un comportamiento, este comportamiento se adecuaba a la estructura del tipo penal, en el tipo penal está establecido, vamos a ponerlo, ya hay tipicidad objetiva, vamos a poner que no concurre un supuesto de repente de nexo causal, en concreto imputación objetiva, vamos a poner que no existe, que no hay que no concurre. Vamos a ponerle que es doloso y evidentemente es antijurídico porque por algo se enmarcó y si se enmarcó es porque está en la norma y si está en la norma significa que tu conducta es contraria a derecho. Entonces es antijurídico. Pero en la culpabilidad también nosotros podemos establecer algunos supuestos de la responsabilidad penal, no solamente en la acción. La acción uno la menciona porque es el primer elemento para determinar la existencia de responsabilidad penal, pero en la culpabilidad también esto puede pasar. Porque miren, vamos a poner un ejemplo. Una persona que es inimputable, absolutamente inimputable, realiza un comportamiento, es típico, es antijurídico. ¿Será culpable? ¿Será responsable? ¿Será reprochable lo que ha hecho? ¿Ha podido actuar con voluntad o no ha podido actuar con voluntad? Esa acción que ha realizado, ¿ha podido realizarla con voluntad? ¿O ha podido comprender el supuesto o el contenido de la norma jurídica? Hay que ver eso, hay que determinar, porque ese supuesto también puede eximir de responsabilidad penal. La responsabilidad penal desde un inicio puede, como les digo, a través de la acción puede declararse de plano que no existe responsabilidad penal porque no ha habido un comportamiento. Pero la culpabilidad tiene un matiz más específico. La culpabilidad es uno de los elementos o es el único elemento que no valora el hecho, sino que valora directamente a la circunstancia del autor. Y no quiero que se entienda de que esto lo menciono como si fuera derecho penal del autor, porque eso saben que está absolutamente abolido. Lo menciono porque si ustedes se ponen a pensar, la tipicidad que evalúa, el comportamiento, ¿sí o no? El comportamiento, lo que has hecho, lo fáctico, eso es lo que tú evalúas, tú no evalúas a la persona. La antijuricidad evalúa el hecho que se adecua a la norma penal, pero la culpabilidad exige algo más. La culpabilidad exige que tú no evalúes el hecho, que tú evalúes si es que la persona ha actuado con honestidad al derecho o si es que la persona ha actuado impulsada bajo circunstancias sociales, culturales o bajo circunstancias psíquicas o biológicas que le han impedido actuar conforme a derecho. Me explico. Como les había mencionado, existen las normas jurídicas que uno está obligado a cumplir porque somos receptores de la norma jurídica que nos impone el Estado. Y si no la cumplimos, nos vamos adentro o nos vemos inmersos en un proceso. Pero uno de repente a veces puede evitar cumplir la norma jurídica y consecuentemente generar responsabilidad penal cuando existen circunstancias que evitan que tú la puedas cumplir. Pueden haber circunstancias que de repente tú desees cumplir la norma, pero que te es imposible hacerlo. O pueden haber también circunstancias que evitan que tú puedas cumplirla porque no puedes comprenderla. O de plano, por temas físicos y biológicos, no puedes hacerlo. Entonces tú ya no podrías ser reprochable de haber, entre comillas, incumplido la norma jurídica. Entonces no podría generar responsabilidad penal. Esto se denomina culpabilidad, doctores. La culpabilidad no es más allá de lo que vendría a ser como no, es conocida como la reprochabilidad del acto, porque siempre nos han enseñado eso, que es la reprochabilidad del autor. Y normalmente nunca dicen nada más. Pero lo que se tiene que comprender es la reprochabilidad, pero ¿de qué o por qué? La reprochabilidad por haber actuado de manera deshonesta al derecho. Esa es una postura. También podría decirse que vendría a ser la consideración por la cual la persona, el agente, se encuentra motivada por la norma o el cumplimiento de la norma jurídica. Si la persona comete un delito y ha sido motivada por la norma jurídica porque conoce la norma, siempre va a ser culpable.
porque pese a conocer la norma, realizó una acción, esta es típica, es antijurídica y con conocimiento y voluntad ha defraudado la norma. Pero ¿qué pasa en alguien, como les digo, que no la puede comprender por cultura, por costumbres? ¿Qué pasa en alguien que obra quizás con miedo porque lo están amenazando y en lugar de que lo vayan a matar o por temor a que lo maten, no la puede cumplir? ¿Qué pasa con alguien que se encuentra en una situación límite y tiene que matar a otra persona para salvar su vida, pese a que sabe que matar está penado, pero lo tiene que hacer, porque si no se muere? La norma, el derecho penal los puede sancionar partiendo de la base de que el comportamiento, de que el comportamiento es la base para para la imposición penal. Hay que valorarlo, tenemos que tomarlo en cuenta. Entonces, doctores, para resumir, acá yo establezco culpabilidad, lo pongo en la lámina, no es el hecho, sino el autor. Es el único elemento que examina al autor. Y como les dije, no debe entenderse como derecho penal del autor. Eso está abolido, como les dije, ¿no? Uno juzga en concreto por el hecho, pero pese a juzgar el hecho, hay que tomar en cuenta si ese hecho fue consecuencia de una comprensión inadecuada de la norma jurídica, de una incomprensión total de la norma jurídica. Determinar si es que esta persona actuó conforme a derecho porque quiso, porque realmente no le dio la gana de cumplir con lo que dice la norma jurídica, porque efectivamente había una situación límite, o de repente había una situación de incomprensión que lo eximiría de responsabilidad penal, que es el tema que se nos asigna. Entonces, acá también lo puede establecer, esto también es importante, la libertad de la voluntad como concepto normativo de la culpabilidad. ¿Se acuerdan que les mencionaba que en la acción, en la acción la voluntad forma parte o forma la estructura principal de lo que vendría a ser la acción, la libre libertad? En lo que vendría a ser también la culpabilidad sucede lo mismo. Por eso es que acá establezco como problema el concepto normativo de culpabilidad. O sea, esta persona tendría que haber actuado conforme a la libertad que tiene. Y si esta persona ha actuado conforme a su libertad, porque así es y así entiende la norma, pese a actuado con libertad, ha defraudado la norma jurídica, se le tendría que sancionar. Acá también establezco, por eso establezco uno, derecho o injusto. La persona pondera al momento de cometer un hecho presuntamente delictivo. Yo entiendo la norma jurídica, la puedo comprender, pero aún si me veo motivado por realizar el delito, ¿voy a ser culpable? Por supuesto que sí. Distintos serían otros casos, que ahorita los vamos a explicar. Por eso es que acá se establece la discusión de la legitimidad de la pena estatal se encuentra si la libertad si la voluntad existe, precisamente, en específico. Si la voluntad existe, va a ser debidamente fundamentado o justificada el ejercicio de la acción penal. Si la voluntad no existe, no se podría en realidad establecer ello, porque hemos partido de la base de que la voluntad es el pilar principal para la acción. Y esta acción, en teoría, tendría que ser reprochable. Y eso se remonta al momento de la deliberación, si es que actuaste en honestidad al derecho o no. Entonces eso tenemos que valorarlo. Elementos de la culpabilidad en concreto. Ya establecimos que la culpabilidad es el reproche del individuo, esa parte de ello, la manera en cómo la persona tiene que verse motivado, la consideración de la persona para verse motivada por el cumplimiento de la norma penal, porque igual que en la acción ha sido receptor de un mensaje que ha establecido el legislador y tú como eres receptor del mensaje, tú eres un ciudadano cabal y pretendes cumplir la norma como es. Tú has entendido la norma porque sabes leer, porque conoces, porque eres un mayor de 18 años, porque tu facultad mental ya ha madurado. Entonces no habría motivo para que tú desconozcas el derecho a la norma jurídica. Elementos de la culpabilidad. Un número uno de ellos es la capacidad de culpabilidad, imputabilidad. Número dos, el conocimiento de la antijuricidad. Y número tres, la capacidad de motivación o exigibilidad de otra conducta. Exigibilidad de otra conducta. Vamos a comenzar por la primera, por la capacidad de culpabilidad. Primero tendríamos nosotros que delimitar o establecer, cuando hablamos de la capacidad de culpabilidad, o sea, imputabilidad que se entienda que se te puede atribuir algo. Tenemos que establecer, para establecer si en efecto existe culpabilidad, la persona se le puede atribuir, se ha encontrado de repente en la capacidad jurídica de poder, número uno, de poder comprender el sentido de la norma. Si decimos que sí,
Pasamos al siguiente filtro. ¿La persona se ha encontrado en la capacidad de determinarse conforme a esa consideración? Eso también hay que valorarlo. La primera es, ¿la persona ha podido comprender el sentido de la norma? Y la segunda es, yendo a un aspecto físico, ¿ha podido actuar de esa manera? ¿Ha podido actuar conforme a la norma jurídica? ¿Se encontró en la capacidad de determinar o de conducirse conforme a esa determinación físicamente a derecho? Ese es un número uno. Número dos, el conocimiento de la antijuricidad en concreto. Es decir, la persona para poder establecer culpabilidad y consecuentemente con ello responsabilidad, tendríamos que establecer si es que la persona puede comprender el carácter delictuoso o no de su acto. Concreto, supuesto más claro, el error de prohibición. El error de prohibición es un supuesto que aparte de que excluye la antijuricidad, también consecuentemente la culpabilidad. Porque en el error de prohibición, la persona no puede comprender que lo que está haciendo no es conforme a derecho. No puede comprender la ilicitud de su comportamiento. Pongamos un ejemplo. Una persona que reside en otro país, reside, vamos a ponerle en Países Bajos, tiene un arma de fuego. Ahí está, este, ahí está, ahí está aceptado que uno pueda poseer armas de fuego sin licencia. Pongamos el ejemplo. Viene acá al Perú también con un arma de fuego, con un revólver. Saca un revólver. La policía lo detiene. Delito, tenencia ilegal de armas. La pregunta es, ¿la persona podía conocer la antijuricidad? ¿Podía comprender la ilicitud de su comportamiento? No podía comprenderla porque por cuestiones sociales o culturales viene arraigado de otra manera. Lo mismo también sucede con qué? Cuando hablamos de conocimiento de la antijuricidad, en concreto, error de prohibición, lo mismo también pasa con qué? Con lo que vendría a ser con la persona que considera que su conducta está conforme a derecho o cree que actúa en una causa de justificación. Quizás un caso más sonado también podría ser en el supuesto el error el error de comprensión culturalmente condicionado. Las personas en la Amazonía que sostienen relaciones sexuales con menores de quizás de edad, allí está permitido, allí está permitido. Esta persona considera, cree que su comportamiento está conforme a derecho. O sea, no puede comprender la ilicitud de su comportamiento. Solo si tú puedes comprender la ilicitud de tu comportamiento, podemos hablar de que tú conocías la antijuricidad como segundo subelemento de la culpabilidad. Si tú no te encontraste en la capacidad de poder comprender la ilicitud del comportamiento, y con esto menciono la norma jurídica, si tú no podías comprenderla, no podemos hablar entonces de que existe, hay conocimiento de la antijuricidad. Y ahora ustedes me van a decir, doctor, pero no todos son abogados, no todos conocen la norma. Y eso también pasa por un tema. Pasa por el tema referido a que existen también, doctores, existen también constructos sociales. Me explico. ¿Por qué creen que se indica que todos debemos de conocer la norma jurídica y su desconocimiento no exime de su cumplimiento? ¿Por qué creen que se indica esa frase? Esa frase se indica porque nosotros como sociedad formamos parte de un constructo social. A nosotros desde que somos chiquitos, desde que vamos al colegio, desde que estamos en nuestras casas, nos enseñan qué cosa. Nos enseñan que es malo robar, nos enseñan que no se debe mentir, nos enseñan que no se debe estafar, nos enseñan que no se debe apropiarse de las cosas. Uno sabe por conocimientos propios de la sociedad, de la cultura, porque de por sí nosotros estos temas, incluso nuestros padres nos los inculcan, las familias nos los inculcan. Lo mismo también pasa en las casas de educaciones superiores. Nosotros, como somos un constructo social, tenemos conocimiento de ciertos comportamientos que sabemos que quizás están mal, que no son adecuados, porque dañan a otras personas. No voy a decir bienes jurídicos porque pongamos el supuesto de que no somos abogados. Por eso ese es el fundamento por el que se indica que uno no está exento de conocer la norma, porque más allá de poder leerla, uno tiene conocimiento, porque formamos partes todos de una sociedad en la que nos inculcan valores, en la que nos inculcan que uno debe de conducirse conforme a los senderos de qué, los senderos del buen trato, de los valores, de la honestidad y todo ello. Ahora, ¿esto por qué lo digo? Porque como les indicaba, uno no podría argumentar, quizás por no ser abogado, de desconocer el conocimiento de la antijuricidad.
uno sabe que está mal. Entonces, si uno sabe que está mal, no podría indicar o manifestar que no conocía en concreto el tipo penal, porque somos parte de un constructo social y ese constructo social está siempre en constante cambio. ¿Por qué creen, doctores, que pues, se sentencian a muchas personas que no son abogados y el juez lo haga o no lo haga, en teoría cuando determina, se supone que debe de hacerlo, en teoría cuando determina culpabilidad, ¿por qué creen que igualito sentencian a otras personas que no son letradas? Y en el supuesto del conocimiento de la antijuricidad, ¿por qué creen que igual lo sentencian? Porque en efecto son personas que tienen conocimiento, han ido de repente tienen estudios, conocen, tienen secundaria como mínimo, tú sabes que está mal, eres de Lima. Eso podría pasarse si de repente quizás eres de provincia, o quizás eres de la selva, que tienen otras costumbres, o vienes de otro país, podría ser. Pero por lo general el conocimiento de la antijuricidad está arraigado en todos nosotros como sociedad. Eso es muy importante tomar en cuenta. Ese es el segundo elemento de la culpabilidad para establecer que éste existe. Y otro elemento para poder establecer la existencia de culpabilidad, ¿cuál podría ser? La capacidad de motivación o exigibilidad de otra conducta. Este es importantísimo. O sea, más allá de que tú en efecto conoces que la norma jurídica indicaba ello y tú pese a todo esto has actuado en deshonestidad al derecho, más allá de ello, para poder establecer de que de la existencia de culpabilidad, tú tendrías que, a ver, ¿cómo indica acá? Capacidad de motivación, exigibilidad de otra conducta. Se te tiene que exigir a ti, tú tendrías que tener la voluntad o la libertad de poder actuar de una manera distinta, concreto. O sea, pese a que tú sabes que está mal, tú tendrías la posibilidad para poder sostener culpabilidad en concreto, tú tendrías que poder actuar de una manera diferente. Pueden haber casos en los que tú sabes que algo está mal y no puedes actuar de una manera diferente. Por ejemplo, un caso, nos encontramos de repente nos encontramos en alta mar, nos encontramos en una lancha. Solamente el barco está por hundirse. La canoa donde estamos está por hundirse, hemos naufragado. Se encuentran dos personas. Sabes que se está hundiendo porque hay un pequeño agujero. ¿Tú qué haces? Sabes que te vas a ahogar, no cuentas con chalecos salvavidas. En un momento de desesperación, tú empujas a la otra persona. La otra persona cae y te termina ahogando. Tú la mataste. El tema es, un ejemplo como ese es reprochable, es culpable. Acá la persona tiene conocimiento que matar está mal, porque todos sabemos que matar está mal. No tenemos que haber leído el código para eso. Todos vemos noticias, todos sabemos que si tú haces eso te meten preso. Pero pese a eso, pese a conocer la norma, esta persona no se encontraba ahí en la posibilidad de poder actuar de una manera diferente, ¿se entiende? No podía actuar de una manera distinta. Y no puede actuar de una manera distinta o diferente, porque si él actúa de una manera diferente, que sería ninguna otra, dejar que la persona se quede ahí, él también termina muriendo. Se termina ahogando los dos. Entonces hay una ponderación de un bien jurídico con otro bien jurídico, la vida de él o la vida de otra persona. Obviamente uno siempre va a preferir su vida. Entonces, en un supuesto como ese, la persona no tiene la capacidad o motivación para actuar de una manera diferente, para que se le pueda exigir otra conducta. No se le puede exigir otra conducta porque si actúa de una manera distinta a la que ha hecho, probablemente también se hubiera muerto. Y la persona siempre va a pelear por su vida o por su libertad. En Alemania, por ejemplo, tú puedes escaparte de prisión y no te van a aumentar, no te van a aumentar a un tipo penal más o no te van a incrementar la pena porque entienden que la libertad es parte del espíritu y la esencia del ser humano. Acá tú te escapas de prisión y luego te terminan abriendo tu proceso una carpeta más aparte. Entonces eso es lo que tenemos que tomar en cuenta en lo que es también culpabilidad. Tiene que existir la concurrencia de tiene que existir una motivación o exigibilidad de una conducta alterna distinta. Si esto no existe, efectivamente, si esto no existe, en teoría no se cumpliría lo que debería ser culpabilidad. Si esto existe, vas a ser culpable porque tú podrías actuar de una manera diferente y pese a esto no lo hiciste, ¿no? Acá yo pongo también una considerando que indica el profesor Roxin, que manifiesta, Roxin considera que mientras que con el predicado de la antijuricidad
se enjuicia el hecho desde la perspectiva de que el mismo infringe el orden del deber ser jurídico penal y que está prohibido como socialmente dañino, la responsabilidad significa una valoración desde el punto de vista del hacer responsable penalmente al sujeto. Es decir, una valoración desde el punto de vista del hacer responsable penalmente al sujeto. Concreto, lo que acabamos de, lo que acabamos de mencionar. Esto es muy importante, doctores, que tomemos en cuenta estos tres supuestos. Número uno, la capacidad de culpabilidad. Que la persona pueda entender y pese a que le entiende, pueda actuar o determinarse conforme a esa comprensión, parecido al caso que hemos visto. Puede entenderlo, pero no puede determinarse conforme a esa comprensión. Conocimiento de la antijuricidad. Todos nosotros, doctores, conocemos la antijuricidad porque no necesitamos ser abogados. Somos parte de un constructo social en el que poco a poco nos vienen a nosotros eh, formando o manifestándonos que, que hay cosas que se deben hacer que están bien y que están mal. Y finalmente también la capacidad de motivación, o sea que se te puede exigir una conducta alterna. Si se te puede exigir una conducta alterna, vas a ser culpable. O si no se te puede exigir, va a haber una circunstancia que va a eximir la responsabilidad penal que en teoría tú tendrías hasta ese momento. Entonces eso también tenemos que valorarlo. Causas de inimputabilidad y exculpación. Yo también quería precisarles que esto también va de la mano, el tema de la culpabilidad va bastante de la mano, como lo he mencionado, va bastante de la mano con el tema de circunstancias biológicas y a veces circunstancias de la comprensión o del entendimiento. ¿Por qué creen ustedes que no se les sanciona a los menores de 18 años? ¿Por qué creen que ellos están establecidos en una ley, en un código aparte? Porque se entiende de que ellos, si bien pueden realizar acción, es el caso de que esta acción no sería culpable, este comportamiento no sería culpable. ¿Por qué? Porque esa presunta responsabilidad está ceñida o viene o nace a partir del comportamiento de una persona que aún no ha alcanzado la madurez total. Por eso es que el Estado a las personas que no han alcanzado la madurez, que en teoría todavía son niños, porque una persona de 14 años es un niño, a ellos no se les priva de libertad, porque el Estado sostiene o considera de que ellos todavía pueden cambiar, porque se encuentran en etapa aún de crecimiento. Hay todavía una formación constante a nivel del cerebro, a nivel biológico, a nivel cultural, a nivel educativo. Por eso es que ellos no cometen delitos. Por eso es que ellos cuando cometen un delito, no sé, cuando cometen un supuesto en teoría delictivo, no cometen un delito en concreto, cometen una infracción a la ley penal. Y el tema no es pena privativa de libertad, es medida socioeducativa, porque todavía puede cambiar, ¿se entiende? A esto va la culpabilidad. La culpabilidad está referida a eso, a la comprensión ya como persona adulta, que no hayan circunstancias psíquicas, ni biológicas, ni de edad. Por eso es que a los menores se les impone eso. Incluso siendo uno de repente menor de 18 años y menor de 21, ¿por qué creen que el código manifiesta la responsabilidad restringida por edad? Porque el código sostiene que si bien eres ya mayor de edad y en teoría eres culpable y tu cerebro ya se terminó de... En teoría eres culpable y aparte de eso también cumples con el tipo y todo, es sabido que el cerebro a los 21 años todavía no se termina de formar, sino a los 25. Entonces, por eso es que indica el código, se podrá atenuar la pena, el juez atenuará la pena, porque el reproche no puede ser tan alto. El reproche no puede ser tan alto todavía, porque aún hay circunstancias que van a hacer quizás atenuar un poco ese comportamiento. Y eso está referido a la culpabilidad directamente. ¿Por qué creen incluso, doctores, que después cuando uno ya cumple más de 65, el mismo código indica que la responsabilidad también se podría atenuar, la pena imponerse, porque también se entiende de que después de esa edad las facultades cognitivas para la comprensión de la norma jurídica disminuyen. Por ese motivo, ¿por qué creen ustedes, doctores, que los magistrados cesan a los 70 años? Pues no puedes ya a esa edad tener el mismo comprensión o el mismo entendimiento de la propia norma jurídica para juzgar más aún otras personas, estás poniendo en riesgo libertad. Entonces, esos aspectos se valoran también en culpabilidad. ¿Por qué? Porque culpabilidad, como yo les dije, es la motivación que uno tiene por la norma jurídica. Una persona de 14 años, ¿qué tan motivado puede verse la norma jurídica? Eres un niño. Una persona de 75, de 80 años, ¿qué tan motivado puedes verte por la norma jurídica para actuar tu comportamiento conforme a derecho? Tus facultades han disminuido, tienes mucha edad. Entonces, eso también tenemos que tomarlo absolutamente en cuenta.
Ahora, así como hay circunstancias también, como he mencionado, hay circunstancias, la culpabilidad tiene también elementos. También debemos establecer que existen también circunstancias que anulan la imputabilidad, la atribuibilidad que tú deberías tener. No sé si esa palabra exista, pero lo que pretendo es que se entienda. Esa imputación que te deberían realizar, existen también circunstancias que la anulan, la evitan, la exculpan. Como por ejemplo, acá yo establezco tres, pueden haber más. Causas de imputabilidad y exculpación. Eso está referido absolutamente a factores biológicos. Absolutamente a factores biológicos. Uno de ellos es las causas de inimputabilidad propiamente dichas, normalmente referido a factores biológicos, o podrían ser también otros factores, y también a la ausencia del conocimiento de la antijuricidad. Solamente esas dos pueden establecer una exclusión de la imputabilidad de la persona. Y la imputabilidad es uno de los primeros elementos, es el primer elemento de la culpabilidad. O sea que si se llega a cumplir esto, no hay culpabilidad. Y si no hay culpabilidad, no hay delito. Y si no hay delito, no hay responsabilidad penal. Uno de ellos, pues, causas de inimputabilidad propiamente dichas. Por ejemplo, acá encontramos causas de inimputabilidad propiamente dichas. Uno de ellos es la grave alteración de la percepción, la minoría de edad, la anomalía psíquica, la anomalía psíquica y la grave alteración de la conciencia. Eso también son supuestos que van a anular la imputabilidad de la persona. Vamos primero con uno de ellos, el que hemos mencionado, la minoría de edad. ¿Por qué se anula? Lo acabo de mencionar. ¿Se anula por qué? Porque siendo un menor de edad, tú no puedes verte motivado por la norma jurídica porque todavía estás pensando en jugar, no sé, videojuegos en antes de poder conducirte como una persona, todavía no eres maduro, entonces la norma indica no se te puede imputar directamente, no se te puede atribuir. Entonces, uno de ellos es la minoría de edad. ¿Por qué? Porque aparte de ello también no estás establecido, no eres mayor de 18 años para sentir, para ser parte de una sanción penal. Lo que vas a ser parte de una medida socioeducativa. Entonces, si tienes 17 años, efectivamente eres inimputable. El presupuesto es la madurez a la que llegas a esa edad. Entonces, como el legislador considera que todavía puedes cambiar, te manda medidas socioeducativas para que en el futuro no realices estos actos cuando ya hayas terminado de madurar y tu comprensión sea tan adecuada que puedas cumplir con la norma. Otro de ellos, ¿cuál es? La anomalía psíquica. Este es un tema absolutamente interesante, la anomalía psíquica. ¿Por qué también? La anomalía psíquica es una circunstancia biológica que evita que tú puedas cumplir la norma, evita que tú te puedas ver motivado por la norma. Cuando tú tienes la anomalía psíquica, según lo refiere el profesor César Martín, se trata de perturbaciones morbosas que se realizan o tienen lugar en el cerebro, en la psiquis de la persona. Estas alteraciones evitan que uno pueda tener una comprensión directa de la realidad. El sentido de la realidad se ve alterado absolutamente. Si el sentido de la realidad se ve alterado, tú no podrías, si tú conoces la norma jurídica, tú no podrías conducirte conforme a esa norma, porque el mismo tema somático que presentas evita que tú puedas conducirte de esa manera. Tienes un problema, tienes una perturbación mental. El ejemplo de ellos vendrían a ser que los psicóticos no pueden conducirse conforme a derecho. Precisamente como no pueden conducirse conforme a derecho, no pueden cumplir normas, si no pueden cumplir normas, no pueden ser imputables de algo, porque todo nace de la parte de que tú actúas con finalidad, acuérdense de la acción. Sencillo. Los psicóticos, los que presentan también, incluso aparte de los psicóticos, aparte también de los que presentan estas anomalías psíquicas, podrían haber también otras circunstancias. Por ejemplo, podría ser en el código de antes, antes del código actual que tenemos, se establecía bastante lo que era la oligofrenia. La oligofrenia era referido a una persona que pese a no tener ningún problema biológico, eh, no entendía las cosas. La clásica persona que se denominaba tonto o que no comprendía las cosas, ¿no? Entonces eso también estaba en un código anterior. Hoy por hoy eso ya no está. Ahora solamente se circunscribe a temas biológicos y sociales. Entonces, uno de ellos es esto, la anomalía psíquica. Lo que pretendo que se entienda también es que estas circunstancias tienen que hacer variar o cambiar tu percepción de la realidad. Me explico. Tú, por ejemplo, eres una persona que de repente te encuentras un poco limitada en tus sentidos. Pongamos que eres daltónico.
Tú pese a que eres daltónico, pese a que eres daltónico, tú sales manejando con tu auto, el color verde lo ves rojo, el rojo lo ves verde, está en verde, está en rojo y tú pasas pensando que es verde, matas a una persona. ¿Podrías argumentar inimputabilidad? Yo sostengo que no, porque lo que exige la culpabilidad en concreto, la inimputabilidad, lo que exige ello es que tiene que haber una alteración de la realidad. Acá no hay ninguna alteración de la realidad. Quizás tu sentido se ve alterado, pero tú sabes, tú conoces perfectamente de que existe un semáforo y de que existen colores que te facultan a avanzar o retroceder y que regulan el tráfico vial. Eso no podría alterar tu responsabilidad. Incluso hay circunstancias que pueden arreglar ello. Ahora pueden arreglar ello, por ejemplo, ¿qué cosa? Lentes correctivos. Pero una cosa bien distinta es que tú estás manejando, tengas un problema psíquico o psicótico y pese a ello, en lugar de ver un semáforo, ves un demonio, pues. Ves un demonio y se altera la realidad que tú consideras que existe y de repente acelera y matas a alguien. Eso es un tema absolutamente diferente. Uno es un tema biológico, los dos son temas biológicos, pero solamente uno altera tu sentido de la realidad. Incluso si tú por ejemplo ves un demonio, ves una imagen paranormal, o se te presenta una manifestación paranormal, te puedes volver loco de la impresión. Y si te vuelves loco de la impresión, tu sentido de la realidad se altera, ¿sí o no? Por supuesto. Se ve absolutamente alterado. Absolutamente. Entonces, tiene que establecerse de que el sentido de la realidad tiene que alterarse para que una persona pueda denominarse inimputable. Minoría de edad, anomalía psíquica, grave alteración de la percepción y grave alteración de la conciencia. Esto también podemos tomarlo en cuenta con el caso de qué? De las personas que consumen drogas, de las personas que se encuentran en un absoluto estado de embriaguez y este absoluto estado de embriaguez evita que puedan actuar o determinarse conforme a derecho, porque si bien conocen la norma jurídica, saben porque tienen brevete de que conducir en estado de ebriedad es sancionado penalmente y más aún si matas a alguien, me parece que por ahí la pena se agrava. Como te encuentras en ese estado, quizás podría ser que la realidad o la comprensión de la realidad que tú tienes se vea alterada. ¿Por qué? Porque existe hay un alimento externo que tiene injerencia en tu entendimiento, como lo vendría a ser una intoxicación alcohólica. Ese podría ser uno. Otro también podría ser, quizás en el caso referido a lo que es la grave alteración de la conciencia, quizás en el caso del retraso mental, también. Pero tiene también sus límites todo ello, porque hay que determinar, y eso ya se encargará de el médico que sea necesario a través de una pericia, para para saber que tú te puedas determinar como una persona, para saber que tú puedes determinarte conforme a ello. Entonces, doctores, eso también es necesario conocer, también es necesario saber que hay también circunstancias, hay también, ay, permíteme un segundo, a ver, permítame un segundo, antes de que se me pause el TikTok, ahora sí, ya, estas circunstancias también hay que tomarlas en cuenta. Anomalía psíquica, minoría de edad, grave alteración de la percepción, grave alteración de la conciencia. Todo ello, doctores, bajo la base de que la persona podría que verse impedida de poder actuar conforme a su voluntad. Si la persona se ve impedida de actuar conforme a su voluntad eh, por circunstancias como esta, ya sea a través de qué, ya sea a través de factores biológicos o de factores sociales, no se le va a poder imputar algo. No podría ser reprochable lo que ha hecho. Entonces no sería responsable penalmente. Ausencia del conocimiento de la antijuricidad. Y este como último apartado, para tocar unos 5 minutos, unos temas prácticos de la práctica y dar por concluido. Eso también es importante tocar. La ausencia del conocimiento de la antijuricidad. Acá establecemos el error de prohibición y el error de comprensión culturalmente condicionado. Se indica que si la persona desconoce el marco de la legalidad, difícilmente podría distinguir si lo que hace está permitido o no. Esto también es una causa de culpabilidad, más allá de que en efecto anula la antijuricidad, también anula lo que vendría a ser la culpabilidad. ¿Por qué? Porque como lo mencionaba desde hace unos minutos, la culpabilidad tiene tres elementos. La imputabilidad, otro de ellos es el conocimiento de la norma, la antijuricidad, y otro de ellos es que tú puedas determinar o actuar de una manera distinta.
si tenías esa posibilidad. En el caso que les mencioné, no tenías, en el caso que les mencioné de los náufragos, no hay una posibilidad de actuar de manera distinta, pues te terminas muriendo. Un caso como este también, ausencia de conocimiento de la antijuricidad, tú no puedes comprender eso, no puedes comprender de que eso está prohibido por factores culturales. Obviamente tendría que estar eso bien acreditado, ¿no? Como les mencionaba, tendría que estar acreditado de que quizás tú resides en un pueblo absolutamente lejano, donde todavía quizás son tribus y tú no puedes comprender ello, o quizás en casos referidos al famoso Servinacui que se ve en la selva, pero tú no podrías alegar desconocimiento, no podrías alegar ausencia de conocimiento de la antijuricidad en concreto, no podrías alegar que tú desconoces la norma si vives en Lima, pues, salvo que tengas una alteración de la percepción, o que concurra un error de prohibición, que ya lo establecí, o un error de comprensión culturalmente condicionado, ¿no? Entonces, a manera de resumen, y para mencionar 5 minutos un tema práctico, quiero que se entienda, doctores, de que la responsabilidad penal siempre va a estar delimitado por un hacer o no hacer, por una acción o una omisión, que la doctrina ha determinado acción en concreto, comportamiento humano. El comportamiento humano es la pieza fundamental, es la piedra angular y el punto basilar para poder poner en funcionamiento el mecanismo de la teoría del delito. Si no hay acción del ser humano, no hay nada, pero acción voluntaria, acción que el ser humano ha determinado porque esa decisión ha pasado a través de la conciencia y a través de la conciencia han habido estímulos fisiológicos que han podido realizar o han podido efectuar un impulso nervioso para poder realizar comportamientos. En este caso, por ejemplo, yo ahorita muevo mis extremidades porque hay un impulso que así lo determina. Ese impulso también determina que nosotros estemos acá ahorita, porque buscamos hacer algo, porque buscamos de repente conocer un poco más del tema, porque ustedes están acá y me están escuchando una hora, porque desean quizás conocer algo, algo interesante, algo nuevo. Entonces, eso es importante conocer, doctores. Otra conclusión respecto de ello es que la acción forma parte como primer elemento de la responsabilidad penal, pero esto también puede verificarse, esto también puede verse en lo que es la culpabilidad. La culpabilidad también podemos ver este tema. ¿Por qué? Porque la culpabilidad, como lo he establecido, o ya lo han establecido también en las láminas que he mencionado, también la voluntad humana es la que se erige. Si uno no ha actuado, esa acción que se ha realizado no ha sido con voluntad humana, no podría ser reprochable penalmente para la persona. Obviamente también hay circunstancias que pueden sesgar esto, pueden sesgar la voluntad como lo son los temas biológicos que los hemos establecido y compartido ya juntos, y como también son los temas referidos a la cultura, las costumbres, como hemos venido conversando. Entonces, doctores, yo con esto, ya me parece que temas ya procesales podemos tocar para otra clase, por, también por el tema de la hora. Entonces, yo con esto voy a dar por concluida la exposición y quedo absolutamente presto a cualquier tipo de consulta. Excelente, doctor, excelente. Muchísimas gracias. Reciba también un cordial agradecimiento por parte del portal jurídico El Diario del Abogado. Excelente cátedra de Derecho Penal, especialmente, ¿no?, de la parte general, ¿no? Bueno, ahí hay una pregunta por el participante Carlos Edgardo. A ver, adelante, Carlos. Carlos, ¿nos escuchas? ¿No logras escuchar? Mm, ¿Has levantado tu mano? ¿Tienes alguna consulta? Buenas noches, doctor. Sí, una pregunta. Mire, Sí. hay el caso de una persona que en su momento generó una empresa. Esta Ujú. persona contrata verbalmente a un anfitrión para que realice unos trámites de un convenio con una universidad, Universidad X, ¿ya? Pero esta persona, al momento de entregar dicha documentación, entrega documentación falsa y al empresario lo hace caer en error. El error es que emite dicha documentación que perjudica a terceros, pero él lo ha hecho digamos, por omisión, por no haber verificado dicho contrato en su momento, dicha documentación que se le emitió. Y esto, Fiscalía le está generando muchos problemas y la acusación viene directamente a esas personas. En su momento, se hizo una documentación solicitando con los medios de pago que ya se le había hecho a este anfitrión para que realice dichos trámites
y Fiscalía supongamos, del lugar A, le envía a la Fiscalía B, que está viendo el problema principal, para que solucione. Sin embargo, Fiscalía B hace caso omiso a esto de acá y quiere culpar al empresario, supuestamente de dicho error. ¿Cómo se podría solucionar este tipo de problema, doctor? Me mencionaste algo de que cambiaron de fiscalía, me parece que otra fiscalía tomó el caso. Sí, doctor. A ver, supongamos que el problema haya sido en Cusco, ¿ya? Y se Ya, emitió una documentación. El, la universidad que emite dicho convenio está en Lima, el empresario está en Chimbote. Entonces, en Cusco se le apertura un proceso, ¿no? Por falsificación de documentos. Él demuestra ya, con los medios de pago de que le pagó a un anfitrión para que realizara dicho convenio y se le alcanzara con la Universidad de Lima. ya, Sin embargo, Fiscalía del Cusco está que lo acusa a él por el delito de falsificación de documentos, ¿no? Entonces, el empresario presenta la documentación que ha hecho incluso transferencias interbancarias al anfitrión para que realice dichos trámites. Y en ajá. Chimbote se denunció este hecho y el fiscal de Chimbote hace saber que no es su competencia por jurisdicción y le envía todo eso para que se aperture y se incluya en el proceso en el Cusco. Sin embargo, la Fiscalía del Cusco está haciendo caso omiso de eso. ¿Cómo podríamos tratar de librar ese tipo de problemas? Ah, la fiscalía está haciendo caso omiso a la remisión de los actuados. Exacto. Ya, o sea, en prácticamente lo que me indicas es que no quieren recibir los actuados, porque indican que no es de su competencia también, ¿no es cierto? Claro, porque supuestamente hay un delito de que es por emisión de falsificación, pero eh, si hay supuestamente este error de falsificación es por omisión, porque el empresario en su momento no verificó el acta de convenio y emitió dichos certificados. Podría ser. De fiscalía tendría que determinar ello, ¿no? O sea, habría que determinar cuáles eran las obligaciones, pues, de esta persona que me indicas. Si realmente estaba en sus labores cotejar ello o no, habría que verlo, ¿no? Obviamente, si estaba en sus labores y no, pese a eso, no lo hizo, podría haber una presunta responsabilidad. Por omisión, ¿no? Pero, por supuesto, podría haber, pero habría que determinar si es que forma parte de sus funciones conforme al MOF, conforme al ROF, verificar ello. Si ello forma parte, habría un presupuesto, un indicio de un posible delito. Todavía no podríamos establecer de repente una culpabilidad, pero sí podría haber una acción en el sentido de una omisión en Claro, por concreto, omisión de hacer para algo, porque estaría dentro de sus y un castigo funciones. de que vaya a firmar mensualmente. Eso sí yo lo entiendo, porque eso está tipificado en la norma. Pero Ujú. para que como actor intelectual de un aparente delito, lo agarren al empresario, no veo la figura exactamente competente como para que se dé este tipo de accionar penal. ¿Pero qué le están imputando al empresario? Falsificación de documentos y Falsificación. emisión de documentación falsa. Ya, ¿y el título de imputación cuál es? El certificado de convenio. Y cuando se No, ha no, hecho no, el la verificación, título de imputación me refiero a cómo que está como autor, como coautor, él está como autor del delito. pero ¿qué tipo de autor? ¿Autor mediato, autor inmediato? ¿Cómo lo estableció Fiscalía? Pues Fiscalía a veces te establece y no te pone exactamente lo que debería hacer. Claro, todavía, o sea, está todavía en etapa de investigación, pero en Finales. su momento se ha hecho la documentación y se le ha alcanzado a Fiscalía, donde está viendo este proceso en Cusco para que solucione. Sin embargo, Fiscalía es renuente a esto y dice que ese delito no es su competencia, pero si es el origen del problema, ¿no? Donde está viendo que quien ha falsificado documentación es el anfitrión y no el empresario. Yo tengo entendido que por norma y por procedimiento tendría que ser el empresario excluido de este tipo de proceso. Probablemente, quizás debería ser excluido, pero tú sabes que en esa etapa preliminar donde estamos, difícil que lo vayan a sacar del proceso, ¿ah? Muy difícil. Si ya lo comprendieron a nivel preliminar, que lo vayan a sacar está un poquito complicado. Lo que podría pasar es que vayan a formalizar y no formalicen contra él y lo archiven, tomando en cuenta los argumentos que tú me dices. O podría ser que lo formalicen Claro, con todo y habría que pelear un sobreseimiento. Pero por la claro, experiencia ahí habiendo sería un trabajado y procedimiento y de tendría varios que ya años, entrar a es tallar como que autor principal el anfitrión, ¿no es así?
Podría ser también. Depende habría que tomar más hechos. Podría ser como no podría ser también. Habrá que delimitarlo con las obligaciones que tenía esta persona. Pero podría calzar la figura. Quizás ese caso necesita un poquito más de evolución, pero yo te sugeriría, sería bueno que estos argumentos se puedan plantear, ahorita que está en investigación preliminar, ¿no? Eso recién Claro, está comenzando recién. claro. Gracias, doctor. Bien, hay otra pregunta por parte del participante Néstor. Néstor, ¿no logra escuchar? Buenas noches, doctor. Buenas noches. Felicitaciones, doctor. Excelente ponencia. Doctor, en caso de que una persona por momentos pierde el sentido, pierde noción del tiempo, pero hay ratos también que está bien, en esos casos, ¿cómo determinar si este señor adolecería de alguna discapacidad mental? ¿Cómo se determina, doctor, en estos casos? Ah, ya, Gracias. excelente. Cuando suceden casos como eso, quien se encarga en realidad de realizar los exámenes respectivos siempre va a ser el Instituto de Medicina Legal. Va a establecer ciertas pericias para ello. En estas pericias van a realizarse exámenes y estos exámenes va a ser el médico quien indique si efectivamente sufre alteraciones, no sufre alteraciones, o si es que sufriendo estas alteraciones puede quizás tener control de sus impulsos y de la conciencia. Y eso ya lo realiza el médico, pero todas esas conclusiones se terminan emitiendo al final en un documento. Por lo general suele ser siempre una pericia. Son exámenes que se remiten por lo general a Fiscalía y Fiscalía agrega esto a la carpeta fiscal. Toda esa documentación con las conclusiones a las que ha llegado el médico, entiendo que eso tendría que hacerlo en realidad un neurólogo, quien pueda conocer todos estos temas, tiene que emitir una conclusión, eso se va a la carpeta y eso para que pueda pasar a juicio lo tienes que ofrecer en la etapa intermedia. Pero si me dices cómo se realizan esos casos, siempre tiene que ser así. Se oficia, Fiscalía oficia para que esta persona pase en realidad un estudio, pase una pericia, pase un examen en concreto sobre el problema que adolece. Esto va a permitir que podamos nosotros, quizás en la postura de la defensa, la postura como la fiscalía, que la persona que se pueda saber si es que la persona en esos momentos que tiene lucidez y las que no, y que tiene al parecer lucidez y las que no tiene, puede controlar, puede dominar su voluntad. Si es así, podría ser un supuesto de que quizás no habría inimputabilidad. Si de repente se determina que efectivamente la persona no puede controlar sus impulsos o hay una alteración grave de la realidad en estos momentos, obviamente pues no podría ser culpable, ¿no? Habría una exclusión total de la imputabilidad. Pero por lo general lo realizan los médicos. Fiscalía oficia para que esto lo realicen las divisiones, por lo general, Instituto de Medicina Legal. O podría también incluso presentarse también una pericia de parte, ¿no? Ya dependerá de cómo se realice el caso, pero por lo general el médico es quien determina eso. Excelente, excelente, doctor. Bien, para cerrar con broche de oro, tenemos una última pregunta. A ver, adelante, participante. Ibec Garay Salas. Buenas noches, doctor. Disculpe, una pregunta. La grave alteración de la conciencia o cualquier otro de los otros que mencionó, que nos haga cambiar totalmente la alteración de la realidad. Por ejemplo, si una persona consume estupefacientes como son las drogas y mata a una persona, ¿se puede decir que es imputable? Depende. ¿Sabes de qué depende? Cuando se trata de drogas es un poquito más complejo. Cuando se trata de alcohol, sí, porque cuando hay alcohol tenemos nosotros un baremo. Ese baremo indica que por lo general, cuando ya estás más o menos a la altura de 3% de alcohol en la sangre, se entiende que ya estás absolutamente en otro mundo. Cuando se trata de drogas, de estupefacientes, es más complejo porque no hay un baremo, no hay una forma de cómo poder determinar si esta persona en efecto ya se encuentra absolutamente fuera de realidad y cuando no. Ahí hay un problema. Lo que yo mencionaba, que normalmente debería aplicarse ya la doctrina determinado, es el tema de que cuando ya no puede establecerse, no hay una manera de saber si la persona podía controlar sus actos o no, tendría que tomarse en cuenta la acción precedente, que se denomina la doctrina del acto liber in causa. Esta acción precedente permite determinar las circunstancias del por qué realizó eso. O sea, por qué habría tomado, qué finalidad, con qué finalidad habría tomado, con qué finalidad se habría drogado. Obviamente, si es una persona que siempre consume estupefacientes,
no vas a ponerte a pensar y a decir por qué se habría drogado, porque es dependiente, ¿no? Aparte, una persona que siempre consume estupefacientes, ya se ha comprobado que no es el mismo efecto a alguien que recién comienza a consumir. Al que recién comienza a consumir, al igual que el que también comienza recién a consumir alcohol, le afecta más. Pero en esos supuestos es absolutamente problemático. Yo te diría que en realidad queda ya a decisión del juez cuando se realizan los exámenes, por ejemplo, de sarro inguinal, los exámenes de toxicológicos y todo eso nos da a nosotros, cuando somos operadores de justicia, el juez le da unas luces de cómo es que esta persona consume, qué tan contaminado está, qué tanto no lo estaba. En el momento posterior al hecho delictivo debieron haberle realizado esos exámenes, porque doctores, después de que detienen a alguien, todos pasan por médico legista. Y cuando se tratan de estos casos, tienen que pasar por examen de dosaje etílico, toxicológico, sarro inguinal y demás. Cuando pasas todo ello y todo ello ya llega, el juez ya determinará si es que esta persona, y si es que se agregan otros exámenes, efectivamente podía comprender la realidad en ese momento o no. A mí la experiencia me dice que en casos como este, igual el juez te termina mandando, imponiendo una pena efectiva. Porque cuando uno emite un fallo así, agregando en tu resolución que no podía comprender la realidad, no es muy común que eso pase. Si eso normalmente pasa, sale en la prensa porque siempre dicen, este magistrado ha dejado libre, ha absuelto a esta persona manifestando de que no podía comprender el carácter ilícito de su comportamiento. ¿Qué es lo que dice la gente? No, pero es que son alcohólicos, que esto, que el otro. Entonces la experiencia me indica que normalmente siempre suelen sentenciar por esos casos, pero cada caso en concreto tiene que evaluarse, ¿no? Los exámenes sirven para determinar ello, en realidad. Muy bien, doctor. Doctor, ¿le parece si, bueno, hay dos preguntas más? Una última pregunta, ¿sí? Una última pregunta. Bien, una última pregunta. Adelante, Javier. Buenas noches, doctor. Primeramente, felicitarlo por su excelente ponencia. Mi pregunta es Muchas la gracias. siguiente. En el caso del, por ejemplo, el efectivo policial que en una intervención a unos presuntos asaltantes y uno de ellos amenaza, apunta al policía con un arma que es encendedor, esas armas, esas pistolas de juguete. Entonces el policía al verse amenazado saca su arma y le dispara al presunto delincuente y lo mata. ¿Cómo sería en estos casos, doctor? ¿Cómo se tipificaría? Si al policía lo van a condenar Excelente por pregunta. este. Excelente pregunta. Esa es una manifestación de lo que normalmente nosotros conocemos como legítima defensa. Ahora, lo que tú has mencionado es muy cierto. Precisar que la legítima defensa también es una circunstancia que excluye la culpabilidad, no que por el tema de tiempo no hemos podido desarrollar todas, porque incluso hay legítima defensa perfecta, imperfecta, putativa, muchísimas. Pero eso es muy importante. Cuando pasan casos como eso, que ponen en peligro tu vida, ponen en peligro tu vida con un revólver o con un encendedor que no es idóneo para causar peligro, ya la Corte Suprema ha manifestado, estimados amigos, de que esa situación, así sea un encendedor, en ese momento te coloca o te pone en una situación de vulnerabilidad absoluta. Como te pone en una situación de vulnerabilidad absoluta, tú no esperas que te vengan a amenazar con un encendedor. Tú eres consciente por tu propia comprensión cultural de que efectivamente si te ponen una pistola van a matarte, te van a robar. Entonces tú ponderas bienes jurídicos. Tú, al momento de dispararle, estás absolutamente legitimado para hacerlo, porque hay una institución que te legitima. Por lo tanto, la conducta ya no es antijurídica, es jurídica porque existe lo que vendría a ser la legítima defensa. Si la conducta es jurídica, ya no podría ser entonces reprochable tampoco. Tampoco podría ser la conducta reprochable. Aparte de ello, tú actúas en este caso, acuérdate lo que mencioné en la culpabilidad, tú actúas en este caso sin la posibilidad de actuar de otra manera. Porque si tú actúas de otra manera, probablemente te maten. Tú tienes ahí que asegurar tu vida, es como parecido al caso del náufrago. Si tú actúas de otra manera, te mueres. Acá si tú no disparas, probablemente te dispare primero. En teoría, bajo tu comprensión, sabemos que el arma no es idónea, pero ya la Suprema ha indicado de que eso te coloca en una condición de vulnerabilidad y nosotros, que a veces somos víctimas de la delincuencia, no tendríamos por qué estar viendo si de repente es un encendedor o no es un encendedor. Si te disparan todos por sentido común, conocemos y sabemos de que es un arma de fuego. Entonces, en casos como esos, estás exento absolutamente de responsabilidad penal, o en teoría así debería ser. Lastimosamente, hay muchos fiscales y magistrados que por tema de presiones mediáticas, cuando pasan esos casos, lastimosamente la víctima se termina convirtiendo
en el imputado y la persona que han matado en el agraviado, que es una situación que no se debe permitir, pero normalmente eso pasa, yo atribuyo a dos factores, quizás por falta de preparación o por temor a represalias o a la pérdida del cargo. Entonces, en un caso como ese, no habría ningún inconveniente. La conducta es jurídica, porque así te legitima el artículo 20 con la legítima defensa. Al ser jurídica, el reproche de la culpabilidad se excluye. Aparte de eso, como lo mencionaba, no hay otra manera de la que puedas actuar. Acuérdate que un elemento de la culpabilidad es la exigibilidad de otra conducta, que este no puede ser el caso, porque tú si actúas de otra manera te terminan matando. Entonces, en casos como ese, en teoría, es una circunstancia exculpante, claro que sí, se tendría que eximir de cualquier tipo de responsabilidad penal, como es el tema que nos ocupa. Excelente, doctor. Bueno, hemos llegado ya a la hora establecida. Bien, nuevamente, doctora, darle las gracias por su tiempo, por esta excelente cátedra sobre responsabilidad penal y bueno, esperamos nuevamente verlo, encontrarlo en un nuevo curso, un nuevo diplomado que realice el diario del abogado. Excelente, doctor, muchísimas gracias. Muchísimas gracias a ustedes, muchísimas gracias nuevamente al Diario del Abogado por convocarme para poder conversar un poquito estos temas. No, no he alcanzado a poder comentar algunos temas de la práctica, quizás ya en otra oportunidad podrá hacer, pero muy feliz y muy agradecido al Diario del Abogado y muy feliz de que también he visto la plana docente con la que cuentan. Y hay muy buenos doctores, la verdad, muy buenos amigos y muy buenos doctores también. Entonces, estoy seguro de que lo que quede del curso va a ser absolutamente productivo para todos. Así es, doctor. Bien, estimados participantes, a ustedes también agradecerles por su tiempo, por haberse conectado el día de hoy. Bueno, ya se estarán atentos a las redes sociales, ya se estarán brindando los links del Zoom y el temario, ¿no? Sobre las clases que continúan este interesante diplomado. Bien, buenas noches con todos, muchas gracias.